Amén. En esta parte, para mí es una bendición presentar al doctor Fernando Luna León. Aleluya. Quisiera darle alguna referencia con respecto a mi querido hermano, el doctor Fernando. Él es médico psiquiatra. Amén. Él es terapeuta y analista existencial. Él es magíster en adicciones. Amén. Grado otorgado por la Universidad de Barcelona en España. Él es profesor de pre y posgrado de la Universidad Cayetano Heredia. Él es médico asistente del Instituto Nacional Mental Honorio Delgado. Y una de las cosas que tiene y que lo distingue también y que lo hace un hombre de privilegio, los privilegios los entrega Dios, es que es miembro en plena comunión de la obra del movimiento misionero mundial, congregándose en nuestra iglesia. Aleluya. Y lo más grande que tiene, él es un joven, aleluya, pues como lo acabo de manifestar, un joven doctor en todas estas especialidades, y que tiene lo más grande que ha podido recibir un joven también, aleluya. Él tiene a Jesucristo en su corazón. Y esta tarde ya, esta mañana, pues queda con todos nosotros en el tema que él mismo va en este momento a indicarlo, que es la madurez emocional. Hermano doctor, para mí una bendición presentarlo. Gloria a Dios. Con toda libertad, doctor. Amén, pastor. Amén, pastor. Gloria, palmas para el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Saludo al pastor Rodolfo González Cruz, mi padre, al pastor Carlos Guerra, a su amada esposa, a la hermana Rita, a la junta de oficiales, a todos estos valientes jóvenes que el Señor está levantando y a todo el pueblo de Dios congregado aquí. Gloria a Dios. Hago también un saludo, gloria al Señor, a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de Betel Televisión. Sabemos que es una señal muy importante y que llega a diferentes países del mundo. Quiero comentarles simplemente de que yo soy uno de los convertidos también por Betel Televisión. Cuando no llegaban en el satélite, pues se venían cassettes, venían a veces, videotapes. Y ahí es como yo tomé contacto con el pastor Rodolfo González. Que me gustaba escuchar la hora de la transformación. Y en uno de esos momentos me quedé dormido. Y de repente el pastor empezó a orar. Y les comento esto de mí, salieron unas cosas negras. Le digo, yo desperté y obviamente sabía lo que había sido hecho. Gloria a Dios. El Señor me permitió conocerlo justo cuando iba a optar el título de médico cirujano. Gloria a Dios. Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, hermanos. Gloria a Dios. Desde el verso 13. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a esta iglesia amada de Filipos, en el capítulo 3, en el verso 13, gloria a Dios, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí,
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. Amado Padre, Dios y Rey Todopoderoso, en tus manos estamos, Señor. Tu palabra tiene un propósito, y tú has congregado a estos tus hijos, Señor, con una finalidad que te pertenece a ti. Te pido, Señor, que tú bendigas esta reunión y bendigas tu palabra y hables, Señor, conforme a tus deseos. Grande eres tú, Señor, Dios Todopoderoso. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Este tema de la madurez es un tema ciertamente importante. Es un tema que atañe a todas las personas, porque el Señor va a estar trabajando en nosotros desde ese nuevo nacimiento hasta que nos encontremos con Él allá en las alturas. Gloria a Dios. Este tema de la madurez atañe también a todas las personas, a toda la creación, a todas las criaturas humanas. Tanto así que podemos encontrar también en los hombres naturales que hablan de la madurez y de la inmadurez. Es importante tener una idea de a qué se refiere esto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término madurez respecto a 3 cosas. Por ejemplo, al estado de las frutas. Sabemos que un fruto ha llegado a la madurez y ahí es cuando debe ser cosechado. También, en un segundo caso, se refiere al juicio prudente o sensato. Por ejemplo, se espera que nosotros podamos actuar con una madurez, por ejemplo, en nuestros tratos interpersonales. No tenemos que comportarnos con inmadurez cuando hay conflictos. También, gloria a Dios, se refiere a un estado cuando una persona disfruta plenamente de sus capacidades o que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Esto, aunque todavía no haya alcanzado la ancianidad. Sabemos que hay muchos pastores, por ejemplo, que inician su proceso, su ministerio, y de repente con mucho entusiasmo, pero ciertamente con el correr de los años ya van teniendo cierta experticia, ya son pastores cuajados, son pastores maduros en lo que hacen, como también muchas personas en sus diferentes profesiones. Es decir, estamos hablando de algunas cosas que han alcanzado su pleno desarrollo. La madurez en las personas puede tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, nosotros podemos saber que a la edad de la adolescencia, por ejemplo, producto de las hormonas, del cambio, del desarrollo de los órganos sexuales, ya las niñas empiezan a menstruar, empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. También los jóvenes empiezan a tener incluso una polución, una primera polución. Hermanos, podríamos decir que a partir de ese momento, esa niña podría convertirse en madre, o ese joven podría convertirse en papá. Pero veamos esto, psíquicamente, emocionalmente, ¿esta persona estará en condiciones de asumir el rol tan importante de la paternidad? Creo que no. Entonces nosotros podemos entender que hay órganos biológicos, nuestro sistema biológico madura, pero después de eso viene un deterioro y la vejez, ¿me entienden? Y después la muerte. Podemos decir que los jóvenes, ustedes están en pleno vigor del desarrollo somático, después empieza un declive. Pero otra cosa es el desarrollo psíquico, desarrollo emocional, pues no tiene que ver con la edad cronológica. Si bien es cierto, tiene un correlato, no siempre tiene una secuencia o una correspondencia. Por ejemplo, hay niños que tienen una adultización prematura y se comportan como personas maduras, tienen que trabajar a veces como personas maduras para sobrevivir. Y muchos dicen, oye, este jovencito, este adolescente es maduro para su edad.
Pero también por otro lado tenemos personas de 30, 40, 50 años que siguen viviendo en sus casas, que siguen comportándose como inmaduros, como niños, como hijos. Entonces, esa madurez psíquica tiene otro correlato y no necesariamente corresponde con la edad cronológica. Espiritualmente, hermanos, tampoco hay un correlato con la edad biológica, tampoco hay un correlato con la madurez, entre comillas, psíquica o emocional. Por ejemplo, un inmaduro podría convertirse, o una persona madura para el mundo también. Sin embargo, cuando se convierte, a los ojos de Dios es un bebé espiritual. ¿Me entienden? A nivel espiritual hay otra mirada, hermanos. Hay, por otro lado, creyentes que están años en las congregaciones, siguen sentados en la banca, están inmaduros. Muchos de estos creyentes requieren todavía la leche espiritual, actúan como niños, son demandantes y hay que sobrellevarlos con mucha paciencia, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla en esta carta de Filipenses que nosotros hemos hablado, en el verso 12 y 15, habla de que él está buscando, ¿no es cierto?, alcanzar esa meta por la cual ha sido asido por Cristo. Él quiere lograr, conseguir, participar del padecimiento de Jesús. Gloria a Dios. Está camino hacia el supremo llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Y utiliza un término perfecto. Él dice, no creo que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que seguía adelante, corriendo esa carrera. La palabra que utiliza ahí deriva de una palabra griega que significa telois, que habla de perfecto, pero traducido no necesariamente significa perfecto, sino significa maduro. Y esta palabra maduro no significa que era perfecto en absoluto, no significa que no estaba sin pecado, sino significaba que estaba en el lugar apropiado para la etapa de la vida que se encontraba. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba hablando de la relevancia de la madurez relativa del creyente de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra. Por ejemplo, no está mal que tú seas un niño cuando eres niño. No está mal que tú seas un joven cuando eres joven. Lo que está mal sería que tú, ya siendo de repente un joven, te comportes como niño. ¿Me entienden? Entonces está hablando que en cada etapa que nosotros estamos corriendo tenemos que actuar con madurez. Él mismo no pretendía haberlo ya alcanzado, pero corría hacia esa meta. Gloria a Dios. En concreto, cuando hablamos de la madurez, nos estamos refiriendo al hecho de que una persona en cuestión cuenta con un pensamiento, una creencia, una serie de conductas y conceptos tanto sobre ella misma como sobre los demás, de tal manera que indiscutiblemente sus decisiones son vistas por los demás como decisiones maduras o adultos, que en otras palabras que lo alejan de conceptos, de decisiones, actitudes que son definidas como infantiles. Entonces, la madurez emocional habla de la evolución vital de un ser humano que a lo largo de su vida va experimentando un crecimiento interior, un crecimiento como persona. Y gracias a este crecimiento, la persona va aprendiendo nuevas herramientas para poder afrontar situaciones. De tal manera que estas personas responden de una manera adecuada a los acontecimientos externos que les suceden. Es decir, la madurez emocional habla de una fortaleza, de una templanza, que conduce a que los seres humanos podamos actuar de manera realista, de manera equilibrada, ante los hechos del cotidiano vivir, ante las demandas de la vida, lo que incrementa poco a poco, conforme nos hacemos más hábiles para sobrevivir, cierta resistencia para afrontar y adaptarnos a todas las situaciones que afrontamos, siendo capaces de transformar
la realidad externa a hechos adecuados para los demás. Bueno, la persona madura no va a evitar el sufrimiento innecesario. Por ejemplo, un joven como ustedes, que de repente se enamora y esta persona es rechazada, no recibe la aceptación o la correspondencia de otra persona. La persona madura pues va a aceptar esto, va a aceptar este no. Esta persona evidentemente cerrará la página y seguirá adelante. Pero la persona inmadura no va a aceptar esto, no va a aceptar ese no. Se puede obcecar, se puede encaprichar y va a estar simplemente en una relación, en un estado de constante sufrimiento, pero innecesario. Esto hace que muchos de los problemas se prolonguen innecesariamente. Es decir, ya para concluir esta primera parte, la madurez emocional es la capacidad de estar a la altura de la excelencia ante todas las circunstancias de la vida, ante esos retos que nos encontramos, ante los problemas que aparecen en nuestra vida, actuar de manera adecuada en nuestras relaciones de amistad, en las relaciones afectivas, en nuestras relaciones familiares. Es decir, tenemos que tener cierto grado de madurez para, por ejemplo, alcanzar nuestras metas que nos planteamos. Es decir, tenemos que actuar con la mejor versión que podamos de nosotros mismos ante las diferentes circunstancias que tenemos en nuestra vida. ¿Ok? Gloria a Dios. Por ende, definiendo, ¿y qué sería la inmadurez? La inmadurez es una condición que se da cuando la persona no renuncia a sus deseos, a sus fantasías propias de la infancia, que tienen que ver con que el mundo gire alrededor de uno o que la realidad se doblegue. La realidad tendría que adaptarse en función de lo que nosotros queremos o deseamos. Tiene que ver la inmadurez con aspectos o carencias o falencias que tenemos nosotros en nuestra personalidad y que no han sido desarrollados, no han sido formados en nuestro seno familiar. Quiere decir que tiene que ver con la forma como nuestros papás nos han educado. Por ejemplo, tiene que ver con la crianza. Ustedes saben que la Biblia habla de los bastardos. ¿Saben qué es un bastardo? La Biblia dice en Hebreos que, digamos, que si un padre no disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. No quiere decir un bastardo que es un hijo no reconocido. Para la Biblia, un bastardo es un hijo a quien el papá no ha disciplinado. Y así, lamentablemente, tenemos muchas carencias en los jóvenes. Hay papás que están distraídos en el trabajo, están distraídos haciendo otras cosas, pero menos desarrollando el carácter de sus hijos. Esos hijos, lamentablemente, sufren esa carencia, ese vacío. Y estas personas lo que tienen es eso, ese carácter de bastardos. Por otro lado, existen padres que sí están implicados, pero sobreimplicados y de una manera no adecuada, es decir, no disciplinan. Lo que hacen más bien es complacer a los hijos, los engríen. Estos padres que generalmente son impacientes, son padres que ya tienen problemas también ellos, les hacen todo, les resuelven todo, les arman los juegos, les recogen las cosas, les tienden las camas, ¿no es cierto? Le consienten en todo, le dan de todo, le celebran todo, de tal manera que estos hijos se vuelven insaciables, tiranos, etc. Y así como resultado de este estilo de crianza no bíblico, tenemos nosotros las personas inmaduras. Estas personas inmaduras, les digo, nosotros en el servicio donde trabajamos los clasificamos en 3 tipos de personas. 3 tipos de personas, de repente, de una manera gráfica, esto también para comunicarnos con ellos. Y esto es más, obedece más a un fenómeno, características fenomenológicas, que a una característica, digamos, que tenga que ver con el mismo nombre. Así nosotros conocemos a estos pacientes inmaduros con 3
3 letras, los pacientes ZPS. ¿Qué es el paciente Z o la persona Z, el inmaduro Z? Z tiene que ver con zángano, o paciente ocioso, o persona ociosa. Estos jóvenes, estas personas, les digo, en su casa no ordenan las cosas, no ayudan, no trabajan, están sin hacer nada. ¿Me entienden? Están ahí con el celular o haciendo otras cosas, o durmiendo en su casa, gloria a Dios. O los papás los han acostumbrado tanto que les dicen, tu único deber es estudiar. Estos pacientes no recogen lo que ensucian, no ayudan en casa, pero ¿saben qué? Sí son exigentes. Lo segundo son los pacientes P o pacientes parásitos. El parásito es una persona mantenida. La persona parásita en su educación no ha conocido lo que es la palabra esfuerzo, pues sus padres les han resuelto todo en su vida. Estos papás que se creen perfectos se anticipan, entre comillas, para que no sufra. Por eso estas personas están tan cómodos que siendo viejos siguen en sus casas, siguen con sus madres. Aunque sean adultos, ¿saben qué cosa? No les gusta el compromiso. Estas personas, estoy hablando en general, tienen la tendencia a convertirse en promiscuos, don Juanes. No establecen relaciones afectivas duraderas. Y si se atreven a comprometerse con alguna persona, es decir, se atreven a establecer una relación, van a buscar lo fácil, es decir, la convivencia. Pero digamos que este paciente o esta persona quiere hacer las cosas bien y se casa. El paciente inmaduro al estilo parásito, ¿saben qué hace? Coge a la novia y se va a la casa de su mamá. ¿Me entienden? Vive en la casa de sus padres. Y si los papás siguen ese principio bíblico que es, y dejará el hombre a su padre y a su madre, ese principio de separación, ¿me entienden? Lo que va a tratar de hacer el parásito es ir a la casa del suegro o de la suegra. Bueno, este paciente parásito, de repente los dos papás ya se ponen de acuerdo, etcétera, no, anda, vayan a hacer su vida. Se va con su esposa. Está con su esposa y apenas tienen problemas, este paciente sale huyendo de la casa. ¿Y saben dónde va? A la casa de la mamá. Y cuando vuelve después de días, semanas o aún meses, y vuelve encima con condiciones, doblegando a la esposa, etcétera. Cuando este paciente parásito, les digo, sea hombre o mujer, por ejemplo, queda huérfano, o los papás ya no quieren romper el cordón umbilical, ¿saben qué hacen? Buscan relaciones con personas mayores que ellos. Vale decir, tengo pacientes que tienen 20 y tantos años y sus esposas tienen 40 años. O hay chicas que buscan relacionarse con viejitos. ¿Por qué? Lo que están buscando es sustitutos de sus padres. Una analogía para que me entiendan de este paciente inmaduro y parásito es ese personaje que se llama Kiko, ¿no es cierto? Grande, pero todo inmaduro, infante, y quien le resuelve los problemas es la mamá que hace las veces de doña Florinda. Este paciente inmaduro, parásito, gloria a Dios, evidentemente tiene un anhelo de buscar independencia, de buscar, le voy a comentar, desarrollarse en la vida, pero no puede. Como no ha aprendido la palabra esfuerzo ni la palabra necesidad, quiere todo fácil. Por eso es que busca ayuda externa. Siempre está buscando que alguien le resuelva los problemas, sea el papá, la mamá, otras personas, instituciones o el Estado. Hay personas que seguramente vienen a las iglesias pidiendo ayuda de todo, creyendo que como son iglesias tienen la obligación de ayudarles.
Generalmente estas personas buscan ayuda de otros hombres, etc. Bueno, pero como estas personas no están capacitadas para resolver sus problemas, no tienen esa seguridad, lo que tienen es una inseguridad y falta de confianza en sí mismos. En otras palabras, se sienten inferiores, tienen un complejo de inferioridad. Y conforme pasan los años, envidian a los que sí se han desarrollado producto del esfuerzo. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos los pacientes sanguijuela, los pacientes S. Estos pacientes de niños fueron sobreprotegidos. Se les ha dado de todo, se les ha celebrado todo se les ha dado en exceso. A estos chicos, por ejemplo, les tienen todos los juguetes, habitaciones de juguetes. De tal manera que cuando uno les regala una cosa, no les impresiona para nada. Están saciados. En esta sociedad necesitan, y les dan a muchas personas esto, necesitan mayores estímulos. Estas personas cuando crecen, obviamente se creen importantes, se creen especiales, creen que merecen todo y establecen una relación tiránica con sus familiares. Estas personas son egoístas. Muchos de ellos, ¿saben qué cosa? Se convierten en narcisos, personas que se creen superiores a las demás personas, ven a los demás como inferiores y si se relacionan contigo lo hacen de manera utilitaria. En otras palabras, quieren usarte, quieren aprovecharse de ti. Estas personas se vuelven materialistas, creen que el éxito, por ejemplo, es tener todo, disfrutar de todo, hedonistas. Estas personas son las que tienen más tendencia a desarrollar las adicciones y son personas que también caen en las perversiones. Es decir, teniendo este contraste, la persona madura vive de su trabajo. Esta persona madura puede trabajar bien, estudia bien, si eres joven, hace las cosas bien y aún excelentemente. Resuelve sus problemas de manera independiente, de manera ocasional, pide ayuda. ¿Por qué? No lo podemos hacer todo. Pero trabaje o estudie, se esfuerza. Si llega a casa, no se tire y dice, estoy cansado, atiéndeme, le dice a la mamá. No, llega, lava su ropa, se prepara la comida, se atiende, apoya, ayuda. Se llega donde la mamá y le pregunta en qué te puedo ayudar, etcétera. Gloria a Dios. Pero hasta aquí, todo esto puede coincidir entre mundanos, como también para personas de la iglesia. En el mundo, en la religión mundana, en la religión humanista, le voy a llamar así, las personas que quieren endiosar al hombre por el hombre, ya tienen otro tipo de criterios. Por ejemplo, el maduro, ahora para lo mundano, se le llama el autónomo. ¿Saben qué significa autónomo? El autónomo significa yo mismo, auto. Nomo, soy la ley para mí mismo. Yo sé lo que hago. ¿No han escuchado ustedes a los autónomos que dicen a sus papás, déjame, es mi vida, yo ya sé, ¿qué te metes? ¿Qué me dices? Gloria a Dios. Y esa misma actitud que tienen esos jóvenes insensatos, porque el joven sabio le dice, obedece a su papá, se deja guiar, escucha la voz de los mayores, gloria a Dios, sigue normas, honra a su padre y a su madre, y eso trae una bendición de Dios. Pero de idéntica manera como ese joven se revela, el ser humano, aunque se considere maduro en el mundo, se revela ante su Creador y le dice, yo no te necesito, yo sé, nosotros sabemos, no queremos en el Estado saber nada de Dios. ¿Me entienden? Quieren eliminar de todo Dios, de las escuelas, de la educación, quieren eliminar a Dios. Estos hombres autónomos se pervierten. Y su religión, evidentemente, es el humanismo, cuyo Dios es el propio hombre. Estos, una de sus características es, se consideran liberalistas, progresistas. Por eso quieren legalizar, ponerse por encima de Dios y quieren legalizar, entre otras cosas, les voy a decir, estos rebeldes, por ejemplo, la ideología de género, el aborto, quieren hacerlo legal, etcétera.
y tantas otras cosas pervertidas, como ya lo han hecho en Canadá, por ejemplo, donde está legalizado el bestialismo. En Canadá es legal tener sexo con animales, con bestias, lo cual es una perversión. Pero ese es fruto de esos hombres maduros, infatuados del mundo. En Francia es legal la pedofilia, es decir, tener relaciones con niños. El delito es si es que el niño no está de acuerdo, pero si está de acuerdo no hay problema. Ese tipo de perversiones es a la que nos lleva cuando el hombre de mundo, entre comillas, maduro, infatuado, quiere hacer las cosas a su modo. El hombre maduro a los ojos de Dios tiene otras características, hermanos. Gloria a Dios. Estos hombres soberbios, injustos, ante sus propios ojos se creen buenos y creen que nosotros somos intolerantes cuando lo que queremos nosotros es las cosas correctas. Ya en la Biblia, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, la Biblia habla que en estos tiempos, en estos postreros tiempos, iban a haber hombres, le digo, perversos. Dice que en este tiempo iban a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que no respetan lo sagrado, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, duros, crueles, racionales, en otras palabras, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, hermanos, esa característica de estos hombres, entre comillas, maduros, pero sin Dios, siguen ese curso. Entonces, cuidado, hermanos, con que nosotros perdamos la dirección, el camino. Porque cuando la soberbia de los hombres de este mundo sin Dios entra, surge entonces, porque estoy hablando de personas maduras, entre comillas, para el mundo, surge lo que dice Romanos. ¿Saben qué cosa? Que despierta la ira de Dios, dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con sus injusticias la verdad, obviamente, de Dios. Porque de lo que de Dios se conoce, gloria a Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Ciertamente me están escuchando acá de diferentes partes del mundo. Uno de los continentes más evangelizadores y que tuvo mucha claridad fue el continente europeo. Sin embargo, en su soberbia, en su crecimiento, se hizo necio. Su corazón fue oscurecido y fue la cuna de grandes ateos. Fue la cuna de grandes revoluciones. Un continente donde la maldición se desató porque hubo 2 guerras mundiales. Porque estos hombres, ¿no es cierto?, conociendo a Dios, posteriormente sus generaciones se enorgullecieron por toda la prosperidad que Dios les dio. Su corazón fue oscurecido y profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, o como les acabo de decir, de hombre. Porque todas las instituciones educativas ahora lo que prefieren es el humanismo. ¿Saben ustedes que la SUNEDO, una institución aquí en Perú que califica todo lo que son los requisitos para las universidades, ha cerrado algunas instituciones particulares de colegios cristianos y de universidades evangélicas? Pero ¿saben por qué? Porque estas instituciones no quieren alinearse a los requisitos que ellos exigen, que es la pervertida ideología de género. Entonces, abusando de su poder, estas personas quieren imponer la injusticia y niegan la verdad de Dios.
Por esto es que Dios los ha entregado a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran sus propios cuerpos entre sí, ya que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual nuestro Dios es bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y si alguien me está oyendo y quiere ver cuál es el fruto de las personas que siguen este tipo de camino, puede leer y acabar todo el libro de Romanos, del siglo 26 hasta el final, y va a encontrar cosas que son desagradables en la naturaleza humana y que nosotros vemos día a día con el aumento de la corrupción, de la violencia, de las adicciones y tantas enfermedades que vemos en el día de hoy. Hermanos, entonces podemos nosotros ver incluso en la historia muchas cosas de lo que le pasa a estas, entre comillas, sociedades maduras y que ahora se creen incluso desarrolladas. ¿Han oído ustedes hablar de dos pueblos prósperos, digámoslo así, de primer mundo, traducido a los ojos de hoy? ¿Han oído ustedes hablar del pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Hasta ahora se conoce a los sodomitas, ¿no es cierto? Sodomita, el homosexual, el que tiene relaciones contra la naturaleza, hasta ahora es conocido. Pero ese fue lo que rebasó el vaso. Fue la gota que ya cansó a Dios y Dios les envió un juicio. Pero el pecado de Sodoma y Gomorra fue anterior. Y eso lo encontramos en el libro de Ezequiel. Gloria a Dios. En el capítulo 16 y en el verso 49 dice lo siguiente. Miren, dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y empieza a enumerar: soberbia, que ahora caracteriza a los hombres, no quieren a Dios, quieren que son dueños de la verdad. Hartura de pan, tenían sus necesidades saciadas, y abundancia de ociosidad. Ahora está en boga, hermanos, todo el hedonismo, todo el disfrute y tantas cosas. Abundancia de ociosidad que tuvo ella y sus hijas. Y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Perdió la compasión. Por todo eso es que Dios los castigó. Hermanos, por eso ten cuidado, porque aunque tú te consideres maduro a los ojos del mundo, hermano, y te consideres bueno ante tus propios ojos, pues Dios te conoce, y Dios conoce la condición de tu corazón, tú que me estás escuchando. Porque te aviso, hermano, o persona que me escuchas, tú hombre natural, sin Dios, lamentablemente, caminarás al infierno. Gloria a Dios. ¿Y sabes para qué está la Biblia? ¿Sabes para qué fue escrita la Biblia? La Biblia no fue escrita para personas de repente en esta condición como nosotros que estamos en la iglesia. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, 8 y 14, dice que la ley, la Biblia es buena, pero si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, decía él, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, los que matan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, los que están usando de su sexo sin ser casados, para los sodomitas y otros pervertidos, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina de Dios, las sanas enseñanzas, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, decía Pablo. ¿Saben por qué? Porque el evangelio, la Biblia, nos muestra nuestra condición. Y cuando un hombre es honesto y se reconoce pecador, sabe que necesita de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, por eso decía: yo habiendo sido blasfemo, habiendo sido perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia.
porque él decía, lo que hice, lo hice por ignorancia, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, hermanos, su grande misericordia es mayor que tu pecado. El Señor Jesucristo te puede salvar. Hermano, persona que me escuchas, quiero decirte esto, que hay un solo Dios y un solo mediador entre nosotros los hombres y Él, Jesucristo hombre. Hermano, no vas a encontrar otro camino. ¿Sabes qué cosa? No hay en ninguna otra parte salvación. No todos los caminos llevan a Roma. Hay un solo camino para ir al Padre. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Él mismo lo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entrar en un terreno en el cual hablamos de la madurez mundana, como hemos visto, y pasar un poquito hacia la madurez espiritual. La madurez espiritual, hermanos, es ir caminando y parecernos cada vez más a Cristo. Y esto empieza desde nuestro nuevo nacimiento. Desde el nuevo nacimiento, Dios nos ha empezado a dar ministerios para que nosotros nos desarrollemos. Y con estos ministerios, ya sea de maestro, evangelista, pastor, etcétera, profeta, etcétera, seamos de utilidad para la obra de Dios, para la edificación de su iglesia, para la edificación de su pueblo, gloria a Dios. Y así nosotros vamos a ir creciendo, como dice en Efesios 4, a partir del verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Es decir, debemos padecernos a Cristo, pero esto no significa necesariamente ser exactamente como Cristo, porque eso es imposible. Él es Dios, nosotros no. Pero sí nosotros tenemos que caminar a esa estatura, a esa semejanza. Gloria a Dios. Entonces, y cuando nosotros enseñamos en las iglesias, discipulamos en las iglesias, porque nuestro ideal de madurez es Cristo, pues nosotros lo que estamos haciendo es anunciándolo, amonestando a todo hombre, enseñándoles en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria a Dios. Y aquí también, perfecto significa maduro. Entonces, el ejemplo de madurez perfecto que encontramos en la Biblia es Jesucristo. Jesucristo es el único hombre perfecto que ha caminado sobre la tierra. Es necesario entonces, hermanos, que nosotros lo veamos a Él, lo imitemos a Él. Dios ciertamente ha creado el mundo. Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido, digamos, los dos sexos, varón, mujer. Dios ha establecido cómo debemos relacionarnos entre hombres con mujeres, hombres con hijos, los padres con los hijos con los padres, entre hermanos, entre miembros de la iglesia. Cómo debemos relacionarnos con las hermanas menores o con las hermanas mayores. Es decir, en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para poder desarrollarnos, no solo como hombres nosotros, sino en relación con toda la iglesia. Gloria a Dios. Pero saben que, hermanos, la mayoría de nuestros hijos no están influenciados por las Escrituras respecto a lo que implica la madurez. ¿Saben qué cosa? No les estamos enseñando eso. El mundo secular ha ganado espacio. ¿Y saben qué hacen en las iglesias? Ofrecen espectáculos para ganarse a los jóvenes. Ofrecen shows, conciertos. ¿Para qué? Para que los hijos o los jóvenes vengan y se queden en las iglesias. Hermanos, este es un camino errático. Lo que nuestros jóvenes necesitan, y gracias a Dios que hay obras con el Movimiento Misionero Mundial y otras obras de sana doctrina, que lo que predican es el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Y una de las carencias mayores que tenemos es que nosotros no tenemos un rol adecuado, de una paternidad adecuada al estilo bíblico de lo que le gusta a Dios.
Hermanos, en muchos de los testimonios que yo escucho de los hermanos que han sido convertidos, dicen, ¿saben qué cosa? Mi papá era así, mi papá era así, mi papá no estaba, mi papá era abusivo, maltratador, borracho, etcétera, ausente, mil cosas, o nos dejó. Eran hogares disfuncionales. No hay un ejemplo de lo que implica ser hombre o ser madre al estilo bíblico. Esa es una carencia que se tiene que recuperar en 2, 3 generaciones, hermanos. Si es que Cristo no viene antes. Pero saben que, hermanos, gloria a Dios, a veces podría ser que sí tenemos un buen padre o una buena madre, pero ese buen padre, esa buena madre está ausente, ya sea por trabajos, por muchas necesidades que se encuentran en la realidad, o también está ocupado incluso en labores santas de la iglesia, pero no está cumpliendo su rol exigido por Dios, que es el de proveer afectiva y espiritualmente a sus hijos. Gloria a Dios. Porque el Padre, como les dije, es el que disciplina. Así tenemos nosotros en este mundo un montón de, le voy a decir, de progenitores y muchos irresponsables llamados sementales, por así decirle, que solamente reproducen. Pero padre es esa persona que se implica con sus hijos, es esa persona que va a trabajar al lado de su hijo para desarrollarle carácter, para presentarle a Cristo como su Señor y Salvador, porque esa es la única manera como nosotros podemos vencer al mundo, dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, la paternidad es un tema importante en la Biblia, y eso es lo que nos capacita para la madurez. Nuestros hijos, ustedes un día van a ser esposos, van a ser esposas, y es importante que nosotros tengamos un buen discernimiento de lo que implica esa responsabilidad. Entonces, tenemos que entender que para nosotros nuestros modelos están en la Biblia, no están en el mundo. Tenemos que buscar en la Biblia las respuestas, hermanos. Gloria a Dios. Si queremos entender lo que es la madurez espiritual, por ejemplo, que es algo muy complejo, tenemos que enfrentar la vida de forma sabia. Tenemos que desarrollar esas capacidades. Pero si nosotros vamos a ser espirituales y cristianos, tenemos que ser bíblicos. No vamos a esperar que el mundo nos enseñe cómo debemos entender, pensar o actuar. ¿No es cierto? Es las Escrituras las que nos va a dar las respuestas. Gloria a Dios. Y esta madurez, gloria a Dios, se va a iniciar con el nuevo nacimiento. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, es que recién estamos capacitados por Dios para poder madurar espiritualmente. Un hombre carnal, un hombre natural, un hombre, le voy a decir, de mundo, no puede soportar muchas de las exigencias que Dios va a dar. Pero ¿sabes qué? El hecho de que tú estés capacitado por Dios no te exonera del esfuerzo que tú tienes que hacer para conquistar, para vivir una vida santa, para dejarte usar por Dios. Gloria a Dios. Así, en nuestras iglesias tenemos creyentes, hombres naturales, y una de las primeras cosas que son recién nacidos. Tenemos hijos o bebés espirituales, niños. Tenemos jóvenes, que muchos se han reunido hoy día. Tenemos padres y tenemos ancianos. Miren, quiero que me entiendan esto algo. La madurez es un proceso que dura toda la vida. Y tenemos que entender que se necesita tiempo, pues nadie va a madurar instantáneamente. Y debe pasar por todos esos procesos, desde el nuevo nacimiento, la niñez, la juventud, la ancianidad, incluso el ser pastor. Y no debemos estancarnos. Esta relación se cultiva. ¿De acuerdo? Les voy a tratar de graficar un poquito de esto. Miren. Es imposible, gloria a Dios, que una, ¿cómo le puedo decir?
que yo estudie, digamos, la universidad sin haber pasado la primaria. Es imposible que yo empiece a crecer si es que no he nacido. Entonces, el milagro de la vida se da cuando tú tienes vida espiritual. No pretendas madurar, tu amigo que me escuchas, si estás muerto. En otras palabras, si estás sin Cristo. Y mi primera pregunta es, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón? Porque si has aceptado a Jesús, entonces viene ese proceso de crecimiento. Como te digo, tienes que ser paciente. Tienes que empezar a vivir, a nutrirte de la leche espiritual, a venir a los cultos, a orar, no dejar de congregar. Porque sin esto, pues puedes volver a morir. Necesitas el alimento diario. Debemos desear como recién nacidos esa leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. Pero ¿qué tenemos que entender? El recién nacido, ¿cómo es en las iglesias? No es esa persona que ya va a aportar. El recién nacido es egoísta. ¿A cuánto le gusta cambiar pañales a los niños? Hay muchas niñas que les gustan los bebés, ¿no? Pero cuando descubren que hay que cambiar los pañales, que hay que hacer muchas cosas, que hay que tener desvelos, empieza un desencanto. ¿Qué quiero decir? Estos bebés, por naturaleza, podrían ser, digamos, con poca urbanidad. No podrían, digamos, hacer sus necesidades en cualquier sitio. Igual, un bebé espiritual es, entre comillas, tiene un actuar un tanto grosero. Puede venir a la iglesia de repente en short, puede venir en polo, puede venir todavía hippie, puede venir y no arrodillarse, puede faltar las normas que para nosotros de repente pueden ser comunes. Pero nosotros tenemos que tener tolerancia, enseñarle, limpiarle, ayudarle, etcétera. Tenemos que enseñarle a ayunar, etcétera. Tenemos que ayudarle a enseñar y aprender lo que es el respeto a los lugares santos. Gloria a Dios. Los recién nacidos son demandantes, pero ¿saben qué? También son ociosos, no ayudan, no colaboran, son improductivos, son desconsiderados. Y de repente los del mundo ven y dicen, oye, este es un creyente. Si es así, ¿no es cierto? No conviene ser creyente, porque hay muchos recién nacidos y bebés todavía que están estancados así. Gloria a Dios. Pero les hago una pregunta también a todos ustedes y a los pastores. ¿Sería bueno y saludable una casa sin hijos? O sea, en otras palabras, una iglesia donde todos sean maduros. ¿Qué les parece? Una iglesia donde todos sean maduros los creyentes, ¿estará bien o estará mal? Sería una iglesia patológica. ¿Saben por qué? Porque sería una familia sin hijos. En una iglesia sana debe haber bebés, ¿no es cierto? Debe haber recién nacidos, porque evidentemente estamos predicando. Gloria a Dios. Pero estos bebés tenemos que hacerlos crecer. Tener bebés es señal de que esa iglesia se está reproduciendo. Siempre escucho y me encantan los testimonios. Por ejemplo, cuando nuestro pastor acá en Perú llegó, se empezaron con un pequeño cine. Y ahora miren, estamos en todo el Perú. Gloria a Dios. El crecimiento lo da Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces alguien decía que la iglesia debe ser como una sala de maternidad, ¿no es cierto? El problema es cuando estos bebés dejan de crecer. ¿Y saben qué cosa? Y estas personas han estancado su crecimiento. Entonces ya se convierten en inmaduros, que no trabajan. Y a pesar de que están mucho tiempo en las iglesias, siguen esperando que las personas los sirvan. Son ruidosos, descorteses y ociosos. Gloria a Dios. Pero no nos olvidemos, gloria a Dios. Son importantes.
El segundo nivel son los jóvenes en la iglesia. ¿Cómo son los jóvenes? Los jóvenes, gloria a Dios, son fuertes, son aguerridos. ¿Saben qué cosa? La palabra de Dios permanece en ellos. Son trabajadores, son guerreros. Gloria a Dios. Ahora que están en las redes sociales, aparece, ¿no es cierto? Fulano de tal está transmitiendo un video en directo. Yo miro y veo, este es un joven, ¿no es cierto? ¿Qué está transmitiendo? Un aire libre. ¿Qué está transmitiendo? La prédica. Gloria a Dios. Y sale ahí. Es una persona que está peleando la batalla. Les voy a comentar algo para hacerle la analogía. Estaba peleando Josué y el pueblo de Israel allá en la llanura, pero Moisés estaba con otros ancianos orando en las alturas. ¿Dónde se estaba ganando la batalla? En las alturas. Cuando Moisés bajaba, porque ya se cansaba, Josué empezaba a perder. ¿Me entienden? Y los otros ancianitos con todo esfuerzo le tuvieron que levantar las manos, ¿no? Y cuando le levantaban las manos a Moisés, Josué prevalecía y el pueblo. Josué son los jóvenes, porque alguien tiene que pelear esas batallas. Pero nuestros ancianos aquí están ganando una batalla espiritual, hermanos. Entonces los jóvenes son trabajadores, están en el campo de la batalla. ¿Saben qué cosa? Tenemos que trabajar. Hay muchas espinas, hay mucha cizaña, hay muchos deseos, tentaciones que están atacando a los jóvenes. Entonces, no es suficiente que los jóvenes digan que no le tenemos miedo al enemigo. No es suficiente que el joven diga que es atrevido e intrépido. ¿Saben qué cosa? Es importante, si bien es cierto, resistir al diablo, pero hacerlo con las armas de Dios. El joven tiene que estar lleno de la armadura de Dios. El error del joven es cuando le entra la soberbia. Es cuando deja de ser manso y humilde, y ya no quiere ser guiado, ya no quiere oír a sus pastores. Este joven quiere tomar las decisiones por sí mismo porque cree que ya sabe. Y hay que cuidarnos de ese pecado, hermanos, de la soberbia, porque a un paso está la rebeldía. Gloria a Dios. Muchos de las personas que ya se han dañado o soberbios, por ejemplo, pueden decir esto: yo me merezco esto, yo he trabajado, he predicado esto, yo debo estar aquí, por ejemplo, predicando, yo ya debo estar así, yo debo ser diácono, yo debo ser esto. Y estos jóvenes que esforzados, pero las intenciones del corazón las ve Dios. A veces las motivaciones no es dar la gloria a Dios, a veces la motivación es tu propia gloria. A veces tú eres el que quieres estar adelante. ¿Por qué? Porque a tu juicio tú cantas, tú predicas, tú haces muchas cosas, pero ¿sabes qué cosa? Tú espera en Dios, Él te va a dar trabajo. Hay mucho trabajo en su viña. Gloria a Dios. Tengamos cuidado los jóvenes de buscar a Dios por las razones equivocadas. En el mundo, muchas personas que se creen maduras y jóvenes, impetuosos, etcétera, quieren hacer tratos con Dios de este modo, ¿no? Si me curas, te sirvo. Si me salvas y haces milagro, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios, ¿sabe qué cosa? Dios no le podemos condicionar nada. Dios es soberano. Sin embargo, te quiero decir que solamente el grande amor de Dios, su grande misericordia, puede explicar cómo el que Dios nos ha tenido paciencia, cómo nos ha salvado, nos ha rescatado de nuestra condición. Gloria a Dios. La tercera condición es la paternidad. Es decir, ya cuando el hombre puede reproducirse. El padre
no es el niño o el joven. ¿Me entienden? Y no es que deje de ser niño o joven, sino es la suma, le voy a decir, de todo ese gozo que tienen los niños. Es la suma de todo el ímpetu, todo lo aguerrido que tiene el joven. Pero además de eso, toda la sabiduría que le da el andar con Dios y de la paternidad que ha ejercido. Gloria a Dios. Si una persona ha llegado a una madurez sabia, ¿no es cierto?, sigue peleando batallas y empieza a desarrollar las características de Dios. Gloria a Dios. La paternidad tiene implícito cierto grado de madurez. Hermano, el padre es el que predica, el que ya tiene hijos espirituales, se ha reproducido. Acá nuestro padre espiritual, el pastor Rodolfo, tendrá nietos, bisnietos y más. Gloria a Dios, espirituales, ¿me entienden? Gloria a Dios. Pero quiero comentarles algo. No depende de la edad. Aquí pueden haber muchos jóvenes que ya son padres. Y hay muchos jóvenes, les digo, que siguen siendo niños. Como también podemos ser adultos, pero que somos niños o jóvenes. Es que eso es algo espiritual. Gloria a Dios. Y obviamente viene el anciano. El anciano, gloria a Dios, que puede ayudar a restaurar a las personas, a sanar, a restaurarse con Dios por el pecado cometido. De estos ancianos, evidentemente saldrán los diáconos, los pastores, etcétera, pero son diferentes condiciones de los hombres. El anciano obviamente no es una persona neófita, es una persona experimentada. ¿Me entienden? Gloria a Dios. Y tiene grande responsabilidad ante Dios. Resumiendo, ¿no es cierto? El hijo es demandante, exigente, no trabaja en la iglesia, pero los niños son hermosos, son salvos, son voraces, comedores de la palabra, viven con gozo su primer amor. Los jóvenes, en cambio, son luchadores, guerreros, entusiastas, vencen al maligno en el llano, en la pelea. Es la fuerza de la iglesia. Son predicadores, dan aire libre, dan testimonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los padres son los que se reproducen espiritualmente. Luego son los que sostienen la iglesia. Están ahí afuera, de repente nosotros nos gozamos, pero afuera están haciendo actividades, están haciendo muchas cosas. Los padres trabajan, dan alimento a los jóvenes, a los hijos, gloria a Dios, a las nuevas personas por convertir. Buscan servir en las iglesias. Espiritualmente son los que ganan las batallas en las alturas, junto con los ancianos. Los ancianos son intercesores, oran, ayudan a restaurar a los hermanos, tanto de dolencias de físicas como también de dolencias espirituales o pecados. Gloria a Dios. Todo esto debe haber en las iglesias. Pero quiero reflexionar algo también. ¿Tener dones espirituales es señal de madurez? ¿Hablar en lenguas es señal de madurez? No, hermanos. Tú puedes danzar, hacer muchas cosas y no ser, te digo, maduro. Gloria a Dios. Lo mismo como puede ser profesional, tú que estás ahí en el mundo y dices, acepto a Cristo, te digo, ser profesional, ser un doctor, lo que tú quieras, pero ¿sabes qué cosa? No significa que seas maduro, eres un bebé y tienes que empezar a conocer y empezar a andar con Cristo. Gloria a Dios. Es decir, tenemos también para hablar de la madurez que ver otra realidad. Esta realidad tiene que ver con la condición espiritual del hombre delante de Dios. O sea, ¿qué tipos de hombres hay para Dios? Es que en las iglesias vienen personas, pero no todas son cristianas. Algunas son simplemente simpatizantes.
Otros, espiritualmente, sí se han convertido, pero por su descuido se han convertido en cristianos carnales. Y otros verdaderamente son espirituales y esos son los que están en condiciones de madurar. El hombre natural, para que sé que hay personas que de repente nos están escuchando y no conocen, nace una vez de su madre, pero muere 2 veces. Es decir, muere físicamente y como no tiene a Cristo en el corazón, en el día del juicio muere por segunda vez. Esa segunda muerte es la que tenemos que temer. Muchas de estas personas, el hombre natural, está en el mundo. En el mundo prima el individualismo, el materialismo. Las personas quieren ser y desarrollarse, pero para sí mismos. Todo lo quieren para ellos, los individualistas. No les gusta la familia. Creen que el éxito es tener cosas, etc. Son personas sensuales. Por tanto, no aceptan las cosas del espíritu. Para él, las cosas del espíritu, estas reuniones son pérdida de tiempo, son necedades. No las puede entender porque para entender tendría que nacer espiritualmente, para entender las cosas espirituales, porque éstas se disciernen espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de la madurez hacia el final, ¿no es cierto? Estas personas no están en condiciones, ¿no es cierto? No han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Si van a las iglesias son como invitados. Si asisten o incluso se convierten porque son religiosos, pueden convertirse en lobos rapaces. Gloria a Dios. El cristiano, en su descuido, puede convertirse en un hombre carnal. Esto es una especie de, digamos, como una especie de monstruo, ¿no es cierto? Un poco espiritual y un poco mundano. Está en los dos sitios. Vive una vida pecaminosa. Y sin embargo, dice, sí conozco la Biblia, quiere aplicar la Biblia, parte de su vida, lo que le conviene. Estas personas carnales crean un Dios a su imagen. A su imagen, a su mente carnal, crean a su propio Dios. Son sensuales, proclives a caer, entre otros. Por ejemplo, en el Evangelio de la Prosperidad. Son desvíos. Estos carnales quieren acomodar las cosas a su manera. Muchos de ellos van a hablar incluso del recasamiento, del divorcio, cuando hay cosas que ya están escritas en la Biblia. Entonces viven una vida cristiana mediocre dentro de la iglesia, pero una vida no cristiana fuera de ella. Son cristianos derrotados, fracasados, conflictivos. Tampoco pueden recibir, les voy a decir, las cosas espirituales. Un ejemplo de esto lo vemos en la iglesia de Gálatas. Y el Pablo tenía que decirles, el apóstol Pablo les decía, oh Gálatas insensatos, habiendo, ¿no es cierto?, empezado en el espíritu, vais a acabar en la carne, confiando en la carne. Y la carne, cuando el hombre se descuida las cosas espirituales, cobra poder, se opone y prevalece sobre los deseos del espíritu y empieza a haber pecados, aún dentro de las iglesias. Y ahí vemos cristianos con adulterio, fornicación, con inmundicia, con lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Hermanos, si nosotros nos descuidamos y la carne toma ocasión, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo nos ha advertido. Pero también tenemos al hombre espiritual. Este hombre espiritual que nace 2 veces, pero muere una sola vez, si es que muere. Es decir, nace de su madre y nace otra vez el nuevo nacimiento, esta experiencia espiritual que es cuando acepta a Cristo en su corazón y es transformado, es mudado. Cuando Cristo venga en su gloria,
nos quedamos con Él. Por eso que el cristiano afirma, para mí, ¿no es cierto?, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque me voy con Él. Gloria a Dios. Este cristiano espiritual discierne las cosas espiritualmente, tiene la capacidad de juzgar las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El cristiano espiritual tiene la mente de Cristo y no está atado al mundo. Es libre por Cristo, vive por el Espíritu, aprende por el Espíritu y es libre por el Espíritu. Hace, gloria a Dios, las cosas espirituales de Dios las hace naturalmente con soltura y abunda en los llamados frutos del Espíritu, ¿no es cierto?, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no es cierto?, de la carne. Para ubicar solamente un fruto, ¿no es cierto?, les voy a decir, ustedes conocen el jugo especial que hacen aquí en Perú. Aquí en Perú hacen un jugo y le mezclan de varias frutas. Así es el fruto del Espíritu en el cristiano espiritual. Tiene varias características, hay una mezcla de tal manera que el sabor es único. Uno de los frutos podría ser, por ejemplo, la mansedumbre, que es todo lo contrario al hombre emocional, al hombre reactivo, al hombre que reactúa por emociones, está irado y actúa y encima se desbanda. Cree que tiene derecho a actuar mal porque fue lastimado. El hombre que busca venganza, ¿por qué? Porque primero le hicieron a él, el ojo por ojo. Esas personas, ¿me entiendes?, reactivas, inmaduras, es todo lo contrario a un hombre, digamos, manso. El hombre manso va a soportar muchas dificultades, muchas adversidades, pero sin perder la postura. Va a estar sereno y en esa serenidad va a poder pensar, va a poder discernir sabiamente, consultando con Dios, y va a poder tomar una decisión que va a tener como fruto paz, justicia para todos. Por eso es que el manso es un pacificador y es una de las características de los hombres espirituales. Cuando tú te juntas con un chismoso, con un inmaduro, el chisme correrá. Cuando tú te juntas con un pacificador, te ayudará, te exhortará, te lo controlará, te apoyará, pero se te acabará el problema. Gloria a Dios. Y así podríamos seguir hablando de muchas características de estas personas. También les tengo que comentar que otra de las características del hombre maduro es la fructificación. Y esto tiene que ver con el tipo de corazón que tiene el creyente. Tú te has convertido, hermano, pero ¿cuántas veces te tuvieron que predicar a ti, por ejemplo? Te invitaron a la iglesia y tú, no, todavía no. Otras te predicaron, escuchaste la prédica y tú todavía resistías. Y después de un tiempo, ¿no es cierto?, recién te animaste, fuiste, hubo todo un proceso. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia, Jesús, el mismo Señor, dio una parábola, la parábola del buen sembrador. Aquí tenemos que asumir una cosa: la palabra de Dios es siempre buena, la buena semilla. El problema no está en la palabra de Dios, el problema está en el corazón del hombre. Y muchas, digamos, de esta palabra, digamos, puede ser dividida en el grupo de personas que no creen y en el grupo de personas que sí creen. Las personas en las cuales la palabra cae en el camino son esas personas que no creen. Algunos escuchan, pero cuando Jesús iba a explicar la palabra, muchos lo escucharon, pero ya no estaban con Él. Muchos de estas personas escuchan la palabra, quieren escuchar a Jesús, pero ¿para qué? Para descubrir las fallas, ¿no es cierto? Si tienen interés de escuchar, escuchan, pero para descubrir errores. Son ateos que se hacen teólogos. Hasta muchos se convierten en esa búsqueda, ¿me entienden? Pero ¿saben qué cosa? No tienen interés. Otros nos admiran, nos ven y estudian.
Hace poco escuché un testimonio también que contaba uno de nuestros oficiales y decía que un periodista vio que un grupo de jóvenes estaba haciendo un aire libre ahí por Miraflores. Y este periodista, voy a ver de qué se trata, se acercó con toda la intención de ver, filmar, y escuchó la palabra. ¿Y qué sucede? Se convirtió. Gloria a Dios. Pero bueno, muchas personas la palabra cae y están en el camino. Pero ¿saben qué cosa? Otras veces la palabra cae y el corazón del hombre tiene muchas piedras. Estas personas son personas emocionales, impulsivas. Aparentan creer, están en el aire libre y oh sí, tiene razón, gloria a Dios, y están así, qué bueno, sí, etcétera. Y cuando le dices, vamos a la iglesia, te invitamos, no tengo tiempo, no, etcétera. Tú podrías creer que ellos están emocionados y se van a convertir, pero no es así. Reciben en un momento con gozo la palabra, pero ¿saben qué? No tiene profundidad, tiene piedras y se queda ahí. Estas personas verdaderamente no creen, les gusta la palabra, pueden venir acá, oye, qué bonito cantan, en esta iglesia se han preparado, están dando bonitos especiales, pero se va afuera y les queda, qué bonito cantan, pero nada más. No son personas que realmente estén convertidas. Pero hay dos tipos de creyentes que tienen que ver con el corazón. Los poco productivos. ¿Saben qué cosa? Son personas, de repente es tu caso, que probablemente puedas dar fruto, de repente no muy abundante, pero da fruto, te has convertido, luchas, estás años en las iglesias, pero estás como estancado. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tuviste traumas, violaciones. Lo que pasa es que fuiste maltratado, abusado, tuviste muchos rencores, tuviste muchas falencias, muchas heridas, que si bien es cierto estás esforzándote por superar, todavía te pesan, están como espinas ahí. O de repente estás afanado. ¿Me entiendes? No significa que tú tengas que ser rico, pero sí le das prioridad ¿a qué? A tu trabajo. Le da prioridad a muchas cosas que no es lo que Dios espera de ti. Y por ende, ¿sabes qué? Estás ansioso, estás tenso, a veces estás oprimido, estás desgastado. Y en ese interín, el diablo aprovecha para desanimarte o te utiliza para descuidar, para que te descuides. Pero existe un cuarto grupo de personas que depende de la disposición del corazón. Y estas personas van a dar al 30 y al 100 por uno. Gloria a Dios. Entonces, bendito Dios. Estamos viendo que dentro de la Biblia hay varias figuras de la madurez. Eres recién nacido, eres de repente niño, eres joven, eres anciano o eres pastor ya. Segundo, ¿no es cierto? ¿Eres un cristiano espiritual o te has descuidado y estás como cristiano carnal? Tercero, ¿estás siendo productivo o hay afanes, hay espinas, hay cizaña que ha sido sembrada? Por ejemplo, les comento, dentro de la lucha espiritual, el diablo está interesado en lanzar dardos al corazón de los pastores, en herirlos. Él envía sus principales armas sobre los que están peleando en las alturas. ¿Para qué? Para derribar al pastor y ahí dañar a las ovejas. Hermanos, las luchas son fuertes. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos con heridas? ¿Estamos reteniendo cosas? La Biblia nos llama a ser longanánimos. ¿Qué quiere decir esto, pastores? Que nosotros vamos a enfrentar tal vez las cosas más duras, cosas que de repente el pueblo no conoce. Pero ¿saben qué cosa? En todas esas luchas, en todas esas situaciones difíciles,
tienen que guardar su corazón y mantenerlo puro. Eso es ser longanánimo. Es más que ser paciente. En el mundo solo te esperan que seas paciente, que seas templado. Pero Dios nos pide que seamos longanánimos, etc. Bueno, finalmente, ser maduro implica que nosotros tenemos que tener la capacidad de esforzarnos para madurar. Y en ese sentido tenemos que añadir a nuestra vida una serie de requisitos. ¿Me entienden? Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente, en el verso 3 en adelante: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido dadas por Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria de su excelencia, o sea, por medio de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para las que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, promesas por las cuales nosotros vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Ojo, hermanos, miren, Dios se desagradó de toda una generación y ni Moisés pasó a la tierra prometida. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Saben qué? Dios había prometido que toda la tierra de los cananeos, de los heteos, jebuseos, de toda esa tierra, ¿no es cierto?, iba a ser para los israelitas. Todo lo que pisase sus pies, desde esa tierra hasta el gran mar. Pero ¿saben qué? Moisés tuvo una duda, envió a 2 espías a ver, humanamente, a ver qué nos aconsejan. Y entiendo que tuvo que haber enviado príncipes, jóvenes escogidos. Pero al ver la realidad, ¿saben qué? Dudaron. Y estos jóvenes se desanimaron y finalmente Dios se desagradó y toda esa generación fue muerta, murió en el desierto. La siguiente generación con Josué, que era uno de los 2 espías que no se corrompió, de los 2, él y Caleb, tuvo la misma promesa: anda, cruza el mar, cruza el Jordán, y yo te voy a dar esa tierra. ¿Y saben qué hizo Josué? Le creyó, fue y peleó, conquistó. ¿Me entienden? Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Adelantándome de unas características también espirituales. Los hombres maduros debemos saber decir no a lo malo. Entonces, poner límites. Pero también debemos de saber decir sí a lo bueno. Cuando Dios nos dice una cosa y sabemos que es de Dios, tenemos que saber decir ¿qué cosa? Sí. Eso implica valentía, esfuerzo, sobreesfuerzo, etc. Pero es lo que nos dice acá, hermanos. Así como Josué, y vemos en la historia bíblica que Dios le cumplió, que Dios estaba con ellos, Dios nos dice acá, por medio del apóstol Pedro, que nosotros tenemos grandísimas, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, etcétera, nos da una serie de cosas que tenemos que añadir para que nosotros podamos crecer, que tenemos que esforzarnos, porque Dios no nos ha exonerado del esfuerzo en este proceso de crecimiento. Dice el verso 5, estoy en 2 de Pedro capítulo 1, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, conocimiento. Obviamente la fe es el nuevo nacimiento, ¿no? A la virtud, a la fe, al nuevo nacimiento, virtud o excelencia moral. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Entonces, el cristiano es nacido de nuevo porque tiene fe en los méritos de Jesús en la cruz. Cree en Jesús y por ende es consciente de su dignidad e identidad. Nosotros sabemos que somos hijos de luz, sabemos que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer respetar nuestros derechos. Nosotros tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído. El diablo huir de nosotros. El diablo ya no tiene parte con nosotros. Nosotros tenemos que poner límites. Nosotros sabemos que independientemente de nuestra condición, hay un Dios del cielo que te amó, que te miró, que te separó, que eres valioso para Él. Entonces, el cristiano asume su responsabilidad. Para que nosotros nos convirtamos y el nuevo nacimiento se dé, es que nosotros tenemos que aprender a ser responsables. Es decir, nosotros nos reconocemos como culpables por nuestros pecados. Yo reconozco mi condición. ¿Y qué hago con esa condición? Me arrepiento. Es decir, dejo el pecado y me convierto. El camino es este. Hay un camino que es la justicia. Cuando yo vivo en injusticia, estoy viviendo un camino torcido de la injusticia, invertido en la justicia o pervertido. Y a lo que es bueno, de repente yo llamo malo, cuando estoy viviendo al revés. Y a lo que es malo llamo bueno, un camino pervertido. Cuando yo estoy viviendo en eso y todos los hombres nos hemos extraviado, cuando yo me reconozco así, entonces el proceso inverso es la conversión. Y esa conversión implica que yo reconozco mi situación, mi condición, necesito de un Salvador. Dejo eso y empiezo a caminar por el camino de la justicia, que es el que me lo da Dios. Pero hermanos, es totalmente diferente a lo que hay en el mundo, que solamente se quedan con el remordimiento. Es decir, me siento mal por lo que hice, o me siento mal por lo que no hice. Por eso es que muchos se conforman y se justifican hablando de la moralidad relativa. Es que eso es malo para ustedes. Para mí esto es así. Por el que no quieren a Dios. Gloria a Dios. El maduro entonces, que ha reconocido su fe, que ya está decidido a caminar en Dios, dejarse guiar por Dios, que ha reconocido a Jesús como su Señor, entonces añade a su fe virtud. ¿Y qué es la virtud? La excelencia moral. Es decir, tenemos que comportarnos como cristianos. Tenemos que sujetarnos a las normas espirituales. Una persona inmadura, les digo, las normas que pone Cristo para él son cargas, no las cumple, se torna desobediente, rebelde, critica, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Me entienden? El hombre maduro empieza a obedecer y a dejarse guiar, empieza a andar. El mismo Jesús decía a sus discípulos, aún tengo en San Juan 16:12, pueden verlo ustedes, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis soportar. Hay muchas cosas que Dios podría decirnos, pero a veces no las podemos soportar. Entonces nosotros asumimos las normas. Por eso desde que nacemos, el apóstol Pedro nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, obedeciéndola, crezcamos para salvación. Tenemos que aceptar las normas, gloria a Dios. Pero estas normas tienen que ser producto de un discernimiento claro. Tú aceptas, hermano, tú aceptas el cristianismo porque tus papás son cristianos. Tú estás aquí porque te han traído, o tú estás aquí porque tú dices, yo quiero ser cristiano, yo he decidido ser cristiano. Yo soy cristiano no porque mis padres son cristianos, sino porque yo necesito de un Salvador. Hermanos, esa es la decisión que tenemos que tomar.
Gloria a Dios. Entonces el cristiano maduro tiene criterios propios en base a los principios bíblicos, como en el caso de los jóvenes de Daniel. El mundo le decía, ¿sabe qué cosa? El emperador, el rey Nabucodonosor, si no se arrodillan ante esta estatua, ¿no es cierto?, de oro del rey Nabucodonosor, pues ustedes serán, ¿no es cierto?, echados al horno de fuego. ¿Qué hicieron estos jóvenes? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Nuestros padres, ¿no es cierto?, no se arrodillan ante eso. No sepa usted, ¿no es cierto, rey?, que nosotros no nos arrodillaremos, ¿no es cierto? Y si Dios permite que muramos, pues que muramos. Pues Dios quiere salvarnos, pues nos salvará. Gloria a Dios. En otras palabras, siguieron principios. No siguieron, ¿saben qué cosa? La moda. No siguieron las tendencias. Gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, nosotros no tenemos que engañarnos. Si seguimos las normas y sembramos en justicia, vamos a cosechar vida eterna. Si sembramos en el Espíritu. Pero si sembramos en la carne, en la corrupción, pues vamos a cosechar eso, muerte, corrupción. Gloria a Dios. Nosotros entonces somos íntegros. Si vamos a añadir la excelencia moral, pues nosotros sabemos lo que somos y nosotros tenemos que actuar conforme a lo que somos. No es solamente hacer como exige el mundo, muy superficial, sino que nosotros somos cristianos. Nosotros entonces, ¿saben qué cosa? Hacemos, enseñamos, bien hacemos, bien enseñamos, bien tenemos y bien estamos. Es todo un camino. En el mundo, hermanos, y en los inmaduros, sin hacer las cosas bien, sin ser las cosas bien, o sea, sin ser personas de bien, quieren estar bien. Por ejemplo, hay personas que sin haber madurado, teniendo una vida carnal todavía, quisieran estar parados acá. ¿Me entienden? Eso habla de falta de integridad. Muchas personas no son íntegras, son falsos. Se acercan a los pastores, sí pastor, pero en el corazón está rebelde. El corazón ya está desviado. O te piden que tú ayudes y tu corazón no quiere ayudar. Por compromiso dices sí. Dios conoce tu integridad y tenemos que andar en integridad, hermanos. Gloria a Dios. Ya les decía que nosotros, los cristianos, tenemos el fruto del Espíritu. Somos mansos, somos pacificadores. Nosotros los cristianos, ¿saben qué cosa? Nosotros no solamente hacemos las cosas y somos responsables. Miren, en el mundo, con que tú hagas lo que hagas, suficiente. Si tú quieres ser muy esforzado, ya vas a hacer un poco más. Dios te pide, Jesús te pide que andes la segunda milla. La segunda milla implica que no te contentes con hacer lo que te corresponde, sino haz más allá. En esa segunda milla, en ese esfuerzo, vas a encontrar, te digo, la conquista, lo que Dios quiere para ti. Por eso que Dios le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, ¿no es cierto? Es decir, que vayas más allá de tus fuerzas. Tú dices, ya no puedo más, esfuérzate, va más allá de tus fuerzas. Gloria a Dios. Por eso es que muchos de nuestros siervos que están aquí sentados vienen de diferentes partes del mundo. Predican aunque estén cansados, con sobreesfuerzo. Gloria a Dios. Hermanos, el maduro añade conocimiento. Nuestra fe es racional. Escudriñamos las Escrituras y aplicamos los principios que obtenemos en ellas para nuestra vida. Es decir, nuestra fe, todo nuestro andar está basado en convicciones basadas en la verdad divina. No están basadas en el pensamiento humano. Hermanos, nosotros somos teónomos y maduros. Gloria a Dios. Nosotros estamos continuamente sometiéndonos a Dios y somos estables en ese propósito. Por eso que el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez.
Pero él en todo tiempo seguía predicando el Evangelio, independientemente de sus condiciones externas. ¿Me entienden? Todo lo contrario al inmaduro, le afecta lo externo, es inestable, cambia con facilidad, reacciona ante las circunstancias, actúa y después se arrepiente. El inmaduro piensa un día una cosa y mañana piensa otra cosa. Según el inmaduro, Dios le dice una cosa y a los 6 meses o 2 meses o 3 meses le dice otra cosa. Dios no es así. ¿Me entiendes? Dios habla y tiene ahí su palabra, no va a cambiar Él. Gloria a Dios. El inmaduro no va al oculto porque está cansadito, porque está enfermito, ¿no es cierto? El inmaduro, ¿saben qué cosa critica? No va al culto porque no va a estar el pastor, o porque va a predicar tal persona y no me gusta cómo predica, ¿no es cierto? Si estamos aquí congregados es porque Dios ha propiciado esto. Gloria a Dios. Y estamos aquí para alabar a Dios. Gloria a Dios. El inmaduro es falso, hermanos. Tiene una falsa estabilidad. Reprime sus emociones hasta que explota. Gloria a Dios. Está reprimiendo cólera, resentimientos. Es necesario que nosotros podamos ser templados, podamos soportar con paciencia muchas cosas. Gloria a Dios. Nosotros tenemos el dominio propio, es decir, tomamos control de nuestra vida, dejamos de ser víctimas, dejamos de quejarnos de las cosas, ¿no es cierto? Dejamos de culpar a otros, dejamos de esperar que otros resuelvan nuestros problemas. El inmaduro que está varios años en la iglesia sigue llamando al pastor, al pastor, al pastor, cuando tú más bien debes sostener a muchos de los nuevos convertidos. Madura, hermano, eres responsable de cuidarte a ti mismo. Ser responsable es ser consciente que aquello que tú haces un día va a tener consecuencias y que tú vas a dar cuenta de eso a alguien superior a ti, que en este caso es Dios. ¿Ok? Tú debes descubrir tu propósito de existencia. No se trata que estés sentado y después no sepas qué hacer. Tú tienes que entender que Dios te ha dado una misión. Descúbrela en la Biblia, descúbrela leyendo. No has sido salvo por nada. Tienes una función en la iglesia. Tienes que saber por qué estás aquí y sobre todo para qué estás aquí. Gloria a Dios. Entonces, tomamos decisiones sabias. Las personas maduras tenemos este estilo de tomar decisiones. ¿Cuál es? La persona inmadura es reactiva, emocional. Si algo le gusta, lo hace. Si algo no le gusta, no lo hace. Si está cansadito, no va. ¿Me entiendes? Si está triste, entonces se queda callado. ¿Saben qué cosa? Después viene lo racional. La persona racional decide algo así: ¿me conviene? No me conviene. ¿Y saben qué cosa? Por eso hay tanto corrupto en el mundo. ¿No es cierto? Los corruptos deciden: ¿me conviene cuánta plata voy a ganar? ¿No es cierto? No me conviene esto, cuánto voy a obtener. Este negocio me conviene, esto no me conviene. Esa forma de razonar tampoco es buena. Los cristianos tenemos que tomar decisiones inteligentes, no emocionales, por eso tenemos que ser templados, ¿no es cierto? No racionales, tenemos que ser mansos, porque en esa mansedumbre aparece la inteligencia. Es cuando nosotros consideramos: ¿qué dice Dios de este asunto? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Cómo debo hacerlo? Gloria a Dios. Y si quieres ser sabio, te tirarás de rodillas y dirás: Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a este tema? ¿Cómo debo hacerlo, Señor? Y cuando tú optas no por la decisión inteligente, sino por la decisión sabia, entonces vas a encontrar lo mejor de la vida, hermano, lo mejor de tu caminar, porque Dios tiene para ti reservado lo mejor de lo mejor. Gloria a Dios. Entonces, la persona madura puede y tiene la capacidad de asumir compromisos. ¿Ok? Miren, el hombre maduro puede ser independiente. El hombre inmaduro tiene apegos esclavizantes al celular, no puede vivir sin él, a personas, a drogas, siempre está ahí. A veces la religiosidad, ¿sabían que muchas personas están ahí no porque realmente están convertidas,
sino porque es un refugio. Porque en su vida, en su casa, son toda una serie de problemas y en la iglesia se convierte en un refugio. ¿Sabes qué cosa? Te sientes bien con los hermanos. No estás en la iglesia para hacer amistades con los hermanos. Tú estás en la iglesia para relacionarte con el Creador del cielo, de la tierra. Gloria a Dios. Entonces el maduro se encarga de sí mismo, no con autosuficiencia porque está sometido, pero cumple con responsabilidad lo que le toca cumplir con responsabilidad, y más bien es de apoyo, busca ayudar. Gloria a Dios. El maduro es piadoso, reverente, vive en semejanza a Dios, adora bien, tiene una relación adecuada con Dios y los hombres, buscando el bienestar de los demás. No solamente es el bienestar suyo, sabe hacer las cosas bien, quiere hacer las cosas bien para agradar a Dios. Gloria a Cristo, nuestro Dios vive. Bueno, nuestro Dios todopoderoso. También sabemos que el maduro espiritualmente, como dice Pedro, sabe amar fraternalmente, sabe amar a los miembros de la iglesia. Pero esta es una relación que se cultiva, es algo activo. El que realmente está convertido y está creciendo, busca a esas personas. Ve ese nuevo creyente que viene, se acerca, lo llama, lo invita. Ve al hermano que está caído, se acerca y le dice: ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Pastor, ¿qué es la necesidad de la iglesia? Gloria a Dios. Pero también sabe poner límite a sus amistades. ¿Qué haces andando con gente mundana que ya no conviene? Practicamos lo que dice el Salmo 1. No admiramos a los del mundo, no caminamos con ellos y menos vamos a compartir sus prácticas pecaminosas. Gloria a Dios. El hombre, no nos quedamos en las frustraciones. Necesitamos crecer, necesitamos que los otros crezcan. Entonces estoy sirviendo, ayudando al otro, favoreciendo el crecimiento del otro, porque lo amo, porque doy, porque es mi hermano en Cristo. Gloria a Dios. En cambio el inmaduro es egocéntrico, sigue siendo un niño a pesar que esté con años en la iglesia. Más bien quiere que los hermanos lo apoyen, lo ayuden, lo sirvan. No ha aprendido a ganarse las cosas, siempre está pidiendo que los otros se lo hagan. Aunque estén en la iglesia, sigue sin esfuerzo. Ellos quieren destacar, quieren todo fácil, quieren que todos los demás tomen en cuenta sus opiniones, que él es primero, etcétera. Y si no lo haces, se molestan, se quejan, se sienten resentidos, se van de la iglesia. Es decir, su amor es egoísta, es caprichoso, todo fijado a su propio yo, es fantasioso y es problemático en la iglesia. Gloria a Dios. La persona madura, hermano, ha sido lastimada, pero no se queda en la herida. No se quede en las heridas como una excusa para ya no relacionarse. No culpa a los otros, no se queja de los otros, sino que la persona madura va a superar las heridas emocionales, va a perdonar, va a seguir adelante, va a sobrellevar al otro. Gloria a Dios. No va a retener el enojo. Gloria a Dios. Y finalmente el apóstol Pedro nos dice: hay que esforzarnos, porque el cristiano maduro sabe amar. Gloria a Dios. ¿Y amar a quién? Es fácil amar a los de tu casa. Tal vez es fácil amar a los de tu congregación, de tu iglesia local. Pero tal vez a todos los de la congregación. Qué bien, estamos aquí, todos los movimientos, qué bien. Pero, hermano, el amor fraternal es necesario. Pero el apóstol Pablo nos invita a amar a los de afuera. Nos invita a amar a las almas perdidas. Nos invita a amar a los que nos han dañado, a nuestros enemigos. Nos invita a amar a los pecadores. Nos invita a amar a aquellos que no conocen el Evangelio. A aquellos que están persiguiendo a los cristianos en el mundo, nos invita a orar por ellos, a amarlos, a imitar a Cristo, a servir a los demás. El cristiano maduro puede incluso sacrificarse, dar su vida. Hermano, para ser misionero, francamente, una persona tiene que ser madura. Gloria a Dios.
Por eso es que Cristo dice, no hay amor más grande que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, tenemos que la madurez es como una carrera, es una maratón de perseverancia, en la cual nosotros estamos corriendo hacia una meta, hacia ese supremo llamamiento que es hecho por Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nosotros tenemos que perseverar con toda madurez en cada etapa de nuestras vidas. Gloria, amor, gloria a Dios. No tenemos que rendirnos, no tenemos que desanimarnos. Pero en ese caminar, hermanos, necesitamos que nos alienten. Necesitamos a quien imitar. Necesitamos a nuestros pastores. Necesitamos a nuestras guías, nuestros oficiales. ¿Por qué? Porque son personas experimentadas que nos van a guiar. Hermanos, no tenemos que escuchar al mundo. No tenemos que buscar respuestas en otras cosas, sino en la Biblia. No tenemos necesidad de otro sendero, sino seguir las pisadas del Maestro, seguir la senda antigua. Gloria a Dios. Y hermano, tenemos que valorar a nuestros pastores, porque Dios los ha puesto para guiarnos. Ubiquémonos dentro de los roles que tenemos nosotros. Somos creyentes, somos ovejitas y tengo que estar sujetas a nuestro pastor en Dios, en Jesús, gloria a Dios, en su palabra, gloria a Dios. Entonces, todo eso es parte del crecimiento. Entonces, como conclusiones, miren, para enfrentar la vida de forma sabia y madura, tenemos que ser bíblicos. No vamos a esperar que el mundo nos enseñe. Para entender algo, para actuar de alguna manera, tenemos que ir a las Escrituras. Ellas tienen todas las respuestas. El proceso de madurez, que es largo, no se inicia si no naces de nuevo. Es un proceso que dura toda la vida, desde el nuevo nacimiento. Puede ser un niño espiritual, puede ser un joven espiritual, o puede ser ya un padre, o tal vez ya eres un anciano, aunque seas joven. Tiene que pasar por esos procesos. Obviamente no podemos descuidarnos para caer en un error y convertirnos en cristianos carnales. Para poder crecer tenemos que ser cristianos espirituales. Una de las señales, hermanos, es la fructificación. Y para fructificar al 30, 100 por 1, tenemos que cuidar nuestro corazón. A pesar de todas las circunstancias que tengamos que vivir y todos los retos y pruebas que tengamos que enfrentar, cuidemos nuestro corazón, porque ahí, con la buena palabra, la buena semilla que es de nuestro Señor, vamos a fructificar. Tenemos que pelear esa buena batalla, hermanos. Gloria a Dios. Y es un proceso. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Este proceso de madurez es un proceso continuo que dura toda la vida y es relacional con nuestro Dios, es nuestro andar con Dios y depende de cómo buscamos a Dios, cómo alimentamos nuestro espíritu. ¿Y saben qué cosa? Tenemos que añadir entonces con esfuerzo, virtud, conocimiento, paciencia, piedad, dominio propio, amor fraternal y amor. Y así nosotros vamos a poder gozar de las promesas que tiene Dios con nosotros, porque para nosotros, porque esta capacidad nos ha sido dada por Él. Gloria a Dios. Es como una carrera en la cual nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, hermanos, porque solamente de esa manera, acabando la buena carrera de la fe, el Señor nos dará nuestra corona. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Voy a invitar a nuestro pastor para que pueda orar con todos nosotros. Dios le bendiga. En esta parte invitamos al reverendo Humberto Henao, pastor, amado pastor, para que usted se cierre bajo la inspiración del Espíritu Santo en todo lo que hemos escuchado.
Alabanzas al Señor. Pónganse de pie, queridos jóvenes, muchachos y muchachas. Acabamos de oír de la madurez y este es un momento de clamar al Señor para que nos lo otorgue. La madurez tiene que ver más con el espíritu y el alma que con el cuerpo. Por eso en esta tarde ya, aquí hay un altar. Ustedes tienen la buena costumbre de venir a él. Si alguien quiere venir a pedir al Señor esa ayuda, ese socorro, a suplicarle que acelere el proceso de madurez. Nuestra sociedad y nuestras iglesias necesitan jóvenes y muchachas maduros en el modo de pensar, dijo Pablo. No seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, en la forma de analizar el entorno que nos rodea. Es allí donde Dios también nos ayuda. Sigan pasando, jóvenes, pónganse de pie también allá en la gradería y vamos a levantar nuestra voz al Dios de la gloria. Que todo esto que este varón nos ha traído hoy lo podamos llevar a la práctica con la ayuda divina, porque separados de él nada podemos hacer. Que se oiga ese clamor, esa oración en esta tarde. Antes de salir de este escenario, vamos a clamar al Dios que todo lo puede, al que nos ayuda y nos fortalece para salir adelante y continuar en esta perseverancia que él nos ha trazado. Nuestro Padre y Señor de gloria, en esta tarde especial y maravillosa, después de oír, Señor amado, esta enseñanza que tú a través de este varón nos has traído en esta hora, he aquí una vez más esta cantidad de jóvenes con una voluntad dispuesta, con un ánimo, Señor, en sus corazones de ser, Padre de la gloria, bendecidos. Gracias por este tema. Gracias, Señor, por la madurez espiritual que tu palabra nos garantiza cuando tenemos comunión contigo. Señor, oro por aquellos jóvenes que carecen de ella, para que hoy puedan ser bendecidos. Que esta palabra, Padre, llegue a sus vidas, entregando sus almas, Señor, a ti, puedan alcanzar esa madurez que tu palabra dice que está posible, que está al alcance de aquello que la anhelamos, que la deseamos. Señor, oye el anhelo, el deseo íntimo de cada corazón de estos jóvenes. Cuántos han tropezado, se han equivocado por esa ausencia de madurez en ellos. Aquí están pidiéndote misericordia, suplicando tu ayuda. Padre, aquí hay muchachos, oh Dios mío, con frustraciones familiares, sentimentales. Aquí hay otros, Señor, con carencias doctrinales. A todos ellos, tócalos en esta tarde. Habla sus vidas, Padre. Llénalos, Dios eterno, de tu gracia. Aquí hay vidas con expectativas frustradas, Señor amado. Otros con anhelos, Señor, quizás inalcanzables para ellos. Por favor, glorifícate, dándoles fe, confianza, seguridad, concediéndole, Dios eterno, esos anhelos íntimos del corazón que son para tu gloria y alabanza. Bendito Dios. Bendice los pastores que ministran a esta juventud, las familias, los padres y madres de ellos, que hayan hogares y familias estables, funcionales, donde ellos puedan, oh Dios, continuar el proceso hasta emanciparse de la familia y reiniciar también la propia, para bendecir tu obra, bendecir una sociedad enferma, llena de muchachos, Señor, en drogas, en vicio, en depravación moral. Haz que esta juventud, Dios mío, marque una pauta diferente y sea una bendición, amado Dios. Aleluya, tócalo, Señor, llénalo de tu presencia y de tu espíritu. Única manera y forma de vivir la vida tuya, Señor. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Yo no sé si en esta hora, supongo que sí, aquí hay jóvenes que han estado toda la mañana y parte de esta tarde oyendo esta palabra. Si hay de esas vidas y quieren levantar su mano en esta hora, en un acto de arrepentimiento, de conversión. Si aquí hay muchachos y jovencitas que no han entregado su vida al Señor, o lo hicieron en alguna vez pasada y se apartaron del Señor, esta tarde es la oportunidad para que ese proceso se reinicie, para que la etapa de madurez continúe, porque el pecado no madura, deteriora, frustra. Pero Cristo nos ayuda a reubicarnos a esas vidas que estoy invitando. Si levantan su mano, por ahí hay alguna mano levantadas,
algunos que quieren reconciliar su alma con Dios y otros que quieren entregarse por primera vez, levante sus manos y haga una oración conmigo. Incluso allá en internet, si todavía tenemos vidas allí conectadas, para ustedes también es esta oración. Cierre sus ojos, levante su voz si le es posible y ore de esta manera conmigo en esta tarde. Diga: Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por esta reunión, por esta convención de jóvenes, por esta palabra, por este reto y desafío que he entendido en esta hora. Señor, reconozco que el pecado, la maldad me ha impedido madurar, pero en este día he entendido que tú me quieres ayudar. Por eso vengo a ti a pedirte perdón por todos mis pecados, por mis errores cometidos, por las frustraciones que el pecado ha ocasionado en mí. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame con ella, hazme nueva criatura. Señor, me arrepiento de mis maldades y te invito, Señor amado, a tomar posesión de mi vida. Yo te recibo en esta tarde como mi único y suficiente Salvador. Recíbeme, Señor, como tu hijo o tu hija a partir de esta hora. Ayúdame, Señor, a madurar, a ser un cristiano fiel, un ciudadano de bien, un futuro padre y madre responsable y temeroso de ti, a ser una bendición en tus manos benditas, Señor. Muchas gracias. Padre, gracias por las vidas que han repetido esta oración. Tú conoces el corazón de cada uno de estos jóvenes que lo ha hecho en esta tarde. Oh Dios, que lo hayan hecho de corazón, que tú los bendigas como con tantos lo has hecho. Que tú, oh Dios, obres en sus vidas, llenándoles, dándoles ideales, Señor, proyectos y metas nuevas, dándoles, Dios mío, aspiraciones santas, retándolas a vivir la vida tuya y dándole la fuerza para lograrlo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.